Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de alto flujo, criterios de evaluación y prescripción para pacientes en su domicilio. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Excelente. Bueno, pues les agradezco que estén empezando a conectarse. El tema de hoy de verdad es muy, muy relevante. La inquietud de la gente ha sido mucha y el interés ha sido muchísimo. Y pues queremos continuar en ese modo de vibrar, ¿no? Con un tema muy relevante, con un ponente de verdad de primeros niveles. Vamos a esperar a que se conecte un poco más de gente para poder iniciar. Y como siempre, les pido por favor que todas las personas que estén siguiendo esta transmisión sepan que vamos a poder hacer, enviarles una constancia de participación siempre y cuando nos manden su nombre completo, nombre o nombres completos, apellidos, al correo de publicidad@infra.com.mx. Les agradezco, por favor, si toman nota a todos los participantes de que tendremos la posibilidad de entregarles una constancia de participación de este evento a los que nos manden sus datos completos al correo publicidad@infra.com.mx. Muy bien, María del Refugio Vibresca. El correo es publicidad@infra.com.mx. Estamos transmitiendo de modo alterno también en Facebook y también a las personas que nos están siguiendo por Facebook pueden obtener esta constancia si nos mandan el correo. Y el correo es publicidad@infra.com.mx. Ya lo escribimos ahí en el chat. publicidad@infra.com.mx. Les agradezco de verdad mucho que nos manden su nombre, si quieren agregar su título, doctor, enfermero, quien sea, pueden agregarlo y lo ponemos con mucho gusto en nuestras constancias. Este es el único modo en el cual tenemos para que lo podamos tener en cuenta. publicidad@infra.com.mx. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a hacer un breve ejercicio en lo que vemos y terminamos de ver quién más se conecta. Y para esto les voy a pedir, por favor, que me pongan alto flujo en Ciudad de México, alto flujo en Monterrey, alto flujo y de qué ciudad nos están conectando para que el doctor Orlando Pérez vaya viendo más o menos desde dónde lo están viendo. Y aquí Tania Carranza nos dice alto flujo en Ciudad de México, alto flujo en Puebla, alto flujo en Colima, en Zacatecas, Chiapas, Toluca, Oaxaca, Colombia, Mexicali, Colombia, México, Saltillo, México, San Luis Potosí, Baja California, Nayarit, Chicago, Los Ángeles, alto flujo en Chiapas, alto flujo en Torreón, alto flujo en Durango, Michoacán. Excelente, ¿no? Todas estas ciudades, muchísimas gracias. Doctora Juana Moreno, muchísimo gusto desde Villahermosa. Un saludo, por favor. Estado de México, alto flujo en Tlaxcala, Whitney, un abrazo. Metepec, alto flujo en Guadalajara, muchísimas gracias. Ciudad de México, Honduras, Juana Rosa, un saludo hasta Honduras. Morelos, Toño, un saludo hasta Morelos, muchísimas gracias. Tizayuca, Colima, alto flujo en Veracruz. Wow, muchísimos estados de la República, doctor. Espero que estés viendo todo tu grupo de seguidores. Sí, ya vimos. Algunos que Saludos a perfectamente todos. a lo mejor que ubicas. Y bueno, pues vamos a empezar con este tema y pues para esto quiero presentarles a nuestro invitado del día de hoy. De verdad me da mucho gusto poder trabajar esta tarde con el doctor Orlando Pérez. Ya tenemos algunas sesiones de trabajo previas y de verdad ha sido un placer, doctor, trabajar contigo. Agradecemos mucho tu expertise y me gustaría presentárselos de modo muy brevemente, ¿no? De modo muy breve, quiero comentarles que el doctor Orlando es licenciado obtuvo la carrera de médico cirujano en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tiene una especialidad en urgencias médico-quirúrgicas por el Hospital Regional 1 de Octubre, avalado por el Instituto Politécnico Nacional. También tiene y consta de una subespecialidad en medicina crítica
por el Hospital Juárez de México, avalado por la Universidad Autónoma de México. De verdad, el currículum es muy, muy extenso. Es que nada, voy a hacer algunas menciones porque sí él es miembro, por ejemplo, de la Sociedad Mexicana de Medicina Crítica y Emergencia. Es miembro de la Sociedad Europea de Medicina Crítica de 2016. Bueno, autor y articulista de muchísimos artículos. Es profesor también de posgrado de la subespecialidad de Medicina Crítica de la Universidad Autónoma de Querétaro. Dentro de sus publicaciones más importantes para mí es la relevancia de este manual de ventilación mecánica a vento, donde él está como autor y bueno, articulista y ha publicado en muchísimas publicaciones de orden internacional, ¿no? El Medigraphic, el Sevier, bla, bla, bla. Y muy importante, bueno, pues nada más ahí lo quiero poner, pues, jefe de residentes de la subespecialidad, jefe también de residentes de la sub y de la especialidad. Y bueno, él es el doctor Orlando Pérez y hoy en este tema para el cual nos estamos dando cita, pues el tema es el alto flujo, ¿no? Y vamos a partir desde la prescripción. Doctor, yo quisiera dejarte algunas preguntas sobre la mesa para que nos pudieras ayudar en el desarrollo de tu ponencia. En realidad el alto flujo es una terapia innovadora, va llegando, ya tenía mucho tiempo y no la habíamos alcanzado a ver. El COVID nos la está mostrando y nos la mostró de mal modo. Y la siguiente pregunta es, ¿solamente es para COVID? ¿Solamente tengo que pensar en alto flujo en pacientes de alta gravedad, tú que los ves en la terapia intensiva? Y la otra, ¿no? A mí sí me gustaría que nos dieras un poquito de claridad en todos los beneficios que tiene, por ejemplo, llevarme a un paciente al retorno a casa a través de un alto flujo, ¿no? En el alto flujo domiciliario. Doctor, esta transmisión a partir de este momento es tuya. Vamos a hacer la dinámica que venimos haciendo en todos nuestros webinars. Haremos una sesión de tu ponencia de aproximadamente 40-45 minutos y después retomaremos con una sesión de preguntas y respuestas. Les pido por favor que los que estén conectados en el Zoom nos dejen sus preguntas en el chat y los que estén conectados por Facebook también, y nosotros haremos un análisis y la compartiremos al doctor Orlando al término de esto. Doctor, los micrófonos y la cámara es tuya. Te agradezco mucho tu participación y quedamos atentos a tus comentarios. Perfecto. Voy a compartir la pantalla. Me dicen si se ve correctamente nada más, por favor. ¿Sí se ve bien? En este momento ya se puede ver y si la pones en modo de presentación estaremos completos en pantalla. Excelente. Bueno, entonces vamos a comenzar. Les voy a hablar de oxigenoterapia de alto flujo, muchas cosas al respecto, desde cómo funciona, cuáles son los estudios que avalan su utilidad, qué es lo que nos dicen las guías internacionales respecto a las recomendaciones actuales y sobre si se puede utilizar en domicilio y si es así, qué es lo que vamos a buscar. Ok, vamos a comenzar. Tiene conflicto de interés nuestra plática, está patrocinada por Grupo Infra. Agradezco muchísimo la invitación para este foro. Hay mucha gente conectada que nos está viendo. Un saludo a todos en México y en Latinoamérica que nos están escuchando. Para empezar, vamos a tener una cosa que es muy importante. Nosotros tenemos que mantener una adecuada oxigenación para vivir, ¿ok? Dependemos de oxígeno para oxidar nuestra glucosa y obtener ATPs que nos generan que todas nuestras bombas en el cuerpo estén funcionando y sigamos circulando, ¿ok? ¿Qué pasa si nosotros tenemos alguna enfermedad grave que nos hace que baje la oxigenación en nuestra sangre? Dígase un problema pulmonar como una infección, una neumonía, COVID-19, fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Todo el tiempo que pasemos con oxígeno disminuido en nuestra sangre, nuestros órganos empiezan a disfuncionar. El problema es mayor cuando esto se da de forma súbita. Un paciente que tiene EPOC, por ejemplo, puede tolerar la hipoxemia por largos periodos, pero un paciente que venía de respirar bien, si de repente tiene un episodio pulmonar agudo y baja la oxigenación rápidamente, ese paciente puede disfuncionar sus órganos, sus riñones, su cerebro, su corazón, etcétera, y puede causarle la muerte. Antes de COVID-19 se normaban las metas de oxigenación más o menos entre 88 y 92% para los pacientes graves. Actualmente las recomendaciones son un poco más variadas, pero más o menos oscilan ya cerca de 92% en adelante. 92 a 96%. Por tanto, debemos de mantener al paciente con una oxigenación mayor de 92% para evitar disfunciones
orgánicas. ¿Cómo lo vamos a lograr? Cuando nos llegue un paciente que venga oxigenando muy bajo, que presente disnea, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es ponerle oxígeno. Lo más común es oxigenarlo con terapias de bajo flujo, unas cánulas nasales normales, una mascarilla o inclusive una mascarilla con bolsa con reservorio de oxígeno. Y esto es con la finalidad de incrementar la fracción inspirada de oxígeno y le llegue más oxígeno a sus pulmones, incrementar la presión alveolar de oxígeno y que pase más oxígeno a su sangre para mantener sus funciones normales. Unas cánulas nasales convencionales, más o menos por cada litro por minuto que le suben al blender, más o menos le sube 3 a 4% la fracción inspirada de oxígeno. Por ejemplo, si le abrimos a 1 litro, les va a dar 24%, porque el área ambiente tenemos 20.9%, más 3% más por cada litro, 27%, le abrimos más a 2 litros, 27%, 28%, le abrimos a 3 litros, más o menos 30%, y si le abrimos al máximo recomendado, unas cánulas nasales de bajo flujo como las de la izquierda, si le abrimos a 5 litros, más o menos vamos a alcanzar 36 a 40% de FiO2. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el COVID-19 cuando ante nuestra desesperación de que un paciente oxigenaba muy poco, le hacíamos incrementos en los litros por minuto y le poníamos a lo máximo que daba el blender, por ejemplo, hasta 10 litros por minuto? Lo único que logramos es incomodidad del paciente, que el paciente acabe todo mojado de la cara. Y aparte generamos disfunción mucociliar en la mucosa traqueal, incrementando los efectos adversos del oxígeno. ¿Ok? No se recomienda poner unas cánulas nasales convencionales a más de 5 litros. Si el paciente requiere más de 5 litros para alcanzar una saturación mayor de 92% o de 90%, tenemos que cambiar de dispositivo a una mascarilla, ya sea simple o con bolsa reservorio, y empezar a abrirle más. ¿Ok? Esta mascarilla simple nos puede alcanzar hasta más o menos un 60% de FiO2 y una con una bolsa reservorio tal vez hasta un 80-90%. ¿Ok? Ninguna nos va a dar 100% de FiO2. ¿Cuál dispositivo sí lo va a hacer? Las cánulas nasales de alto flujo. ¿Ok? Las cánulas nasales de alto flujo se pueden programar desde 20 hasta 60 litros por minuto de oxígeno. O sea, es una cantidad impresionante de oxígeno, por eso nos sube muchísimo la presión inspirada de oxígeno. ¿Y en qué pacientes nos va a servir? Pónganse a pensar en esto. Ustedes en este momento están respirando tal vez en cada ventilación unos 500 mililitros. Y supongamos que hacen unas 12 respiraciones por minuto. Entonces, más o menos respiran unos 6 litros por minuto, ¿ok? Con unas cánulas nasales normales, a lo mejor se alcanzan. Pero si tuvieran disnea, si tuvieran un padecimiento pulmonar grave y están respirando muy rápido, muy rápido, muy rápido, a lo mejor hacen una respiración hasta de 15 litros por minuto. Unas cánulas nasales convencionales no les van a alcanzar a satisfacer la demanda de oxígeno y van a requerir un dispositivo mayor como unas cánulas nasales de alto flujo, porque van a requerir más oxígeno porque su volumen minuto es muchísimo más alto y estas sí les pueden otorgar inclusive hasta 100% de FiO2. ¿Por qué se habla actualmente de muchos dispositivos no invasivos de ventilación como el CPAP, como las cánulas de alto flujo? Porque observamos esta gráfica de este artículo publicado. Salió en 2020 este artículo, cuando empezó el COVID-19, llevaba más de la mitad del primer año, que fue 2020, afectando a todo el mundo. Observen cómo de los pacientes que están intubados, que son las gráficas de color naranja, vean cómo los pacientes que se intubaron, la mortalidad fue siempre la misma, alrededor del 40 al 50%. Y los pacientes que se lograron no intubar, que se les dio un soporte de oxígeno no invasivo, ya sea con ventilación mecánica no invasiva o con cánulas de alto flujo, vean cómo la mortalidad disminuyó más o menos de un 15% hasta como un 5%. Los pacientes que se intubaron todo el tiempo fallecieron igual. Los pacientes que no se intubaron pudieron disminuir su mortalidad. Por eso, actualmente, las estrategias están dirigidas a intentar evitar la intubación, si es posible. Obviamente no todos se van a salvar de una intubación, pero vamos a hacer lo posible con dispositivos no invasivos como las cánulas nasales de alto flujo. ¿Ok? ¿De qué nos sirven estas cánulas nasales? Para empezar, se requieren dispositivos, unas cánulas un poquito más gruesas que las que estamos acostumbrados a ver como las normales, ¿ok? Siempre se tienen que asegurar adecuadamente y que queden dentro de las narinas de forma cómoda. Hay para niño, hay medianas y hay grandes. Tienen que quedarles perfectamente bien al paciente y evitar que se nos doblen dentro de las narinas, porque eso llega a suceder. Tiene que salir el flujo de forma adecuada sin ninguna obstrucción.
Estas cánulas nasales de alto flujo se diferencian de unas cánulas convencionales por dos cosas. Hacen la función de una nariz. ¿Cuál es la función de la nariz? Para empezar, la nariz está por dentro, tiene cornetes. Esos cornetes generan que cuando pasa el aire, generan turbulencia, se genera energía cinética dentro de los cornetes. Esa energía cinética calienta el aire y pasa más o menos a una temperatura de 37 grados a nuestra vía respiratoria. Aparte, la nariz está cubierta de moco, entonces el aire entra humidificado. Entonces, las puntas normales, las puntas nasales convencionales, no tienen básicamente ni una adecuada humidificación, ni una adecuada temperatura, y entra aire frío a nuestra mucosa traqueal. Cuando nosotros colocamos unas cánulas nasales de alto flujo, por ejemplo, va a pasar el oxígeno y el aire a través de un humidificador y calentador de la vía aérea, y va a entrar el aire calientito, va a entrar a 37 grados. La ventaja de esto es que se mantiene la función mucociliar. Cuando nosotros tenemos oxigenoterapia convencional y nos entra aire frío a la vía respiratoria, lo que empieza a suceder es que los cilios empiezan a perder sus funciones, se empiezan a pelar y empiezan a disminuir su motilidad. Ustedes saben que el frío nos genera hipomotilidad de cualquier sistema. No van a empezar a hacer su función de barrido y van a permitir que partículas que puedan llegar a ser nocivas avancen a nuestro sistema respiratorio. Entonces, siempre colocar un aire que no está adecuadamente humidificado podría generar una disfunción mucociliar importante. Es una parte de las ventajas de las cánulas nasales de alto flujo, que entra aire calientito, que puede ser más o menos a 37 grados, inclusive un poco más, un poquito menos, de acuerdo a lo que nosotros queramos programar. Si es que llega a tener el paciente, por ejemplo, fiebre y se siente muy incómodo con el aire más caliente, le podemos bajar la temperatura al aire y eso puede generar un poquito su confort, y viceversa. Si el paciente está frío, le podemos subir un poco la temperatura del aire y puede generarle un poquito más de confort. ¿Ok? Ante la pandemia de COVID-19, al principio nos dio muchísimo miedo contagiarnos, ¿no? Y contagiarnos cuando le poníamos oxígeno al paciente, cuando le poníamos cánulas nasales de alto flujo, inclusive una ventilación mecánica no invasiva. Sin embargo, al paso del tiempo, se dieron cuenta que colocar las cánulas nasales de alto flujo, por ejemplo, inclusive a 60 litros por minuto, generaban una dispersión de partículas de alrededor 17 centímetros. O sea, es muy poco lo que está alrededor dispersando las partículas. Si nosotros teníamos miedo de contagiarnos, lo único que teníamos que hacer es ponernos una mascarilla N95 o similar, y con eso no nos vamos a contagiar, porque la dispersión de partículas no es muy alta con las cánulas nasales de alto flujo. Deberíamos perder ese miedo ante un paciente que tiene riesgo de contagiarnos de cualquier enfermedad de este tipo. Ojo, nada más una invitación a seguir usando cubrebocas, porque todavía sigue habiendo brotes de COVID-19. Obviamente la mortalidad ya no es la misma porque estamos vacunados la gran mayoría, pero síganse cuidando, sigan usando cubrebocas. ¿Ok? ¿Cuál es la indicación para utilizar cánulas nasales de alto flujo? ¿Ok? Este artículo salió en 2020, es una guía para utilizar las cánulas nasales de alto flujo de hace 2 años, en la cual la primera indicación es insuficiencia respiratoria hipoxémica. O sea, cuando tenemos baja nuestra oxigenación. Entonces dirán, ¿qué otro tipo de insuficiencia respiratoria tenemos? Hipercápnica. Los pacientes con EPOC o con asma agudizada generan retención de dióxido de carbono, por ejemplo, y otras alteraciones. En esas no se recomienda. ¿En quién sí se recomienda? En insuficiencia respiratoria hipoxémica. En ellos implica el síndrome de estrés respiratorio agudo leve, o en COVID-19 moderado, o sea que ya requieran soporte de oxígeno. Aquí tenemos una recomendación fuerte para iniciar cánulas nasales de alto flujo, inclusive lo postulan en las guías como la primera elección. Ponerle oxigenoterapia de alto flujo a estos pacientes podría generar mejores resultados comparado con unas cánulas nasales convencionales. ¿Ok? Y si le ponemos cánulas nasales de alto flujo al paciente o cualquier dispositivo de oxígeno, ¿cuáles van a ser nuestras metas de oxigenación? Para esto teníamos la guía que salió en enero de 2022 sobre oxigenoterapia convencional, y esto aplica para el 100% de sus pacientes, 100%. Todos sus pacientes que requieren oxígeno deben mantener una saturación con el oxímetro de pulso de 94 a 98%. Si un paciente, cuando pasan visita en el hospital, o si un paciente lo tienen en domicilio con oxígeno y satura más del 98%, estamos gastando oxígeno y le estamos haciendo daño a ese paciente, porque la hiperoxemia genera daño. Hay que bajarle a los litros que le estamos otorgando a ese paciente, ¿ok? Y si el paciente satura menos del 94%, tal vez también estemos contribuyendo a sus fallas orgánicas.
Por tanto, habría que mantenerlo entre 94 y 98%. Si es un paciente hospitalizado al que queremos vigilar con gasometría arterial, cosa que nos podemos ahorrar, pero si alguien quiere ser muy estricto y sacar una gasometría arterial, la meta de estos pacientes es mantenerlos entre 70 y 100 milímetros de mercurio. ¿Ok? Presión arterial de oxígeno, meta 70 a 100 milímetros de mercurio. Si el paciente tiene 120, 150 de presión arterial de oxígeno, están gastando oxígeno y aparte lo están hiperoxigenando y eso le puede generar daño. Si el paciente tiene menos de 70, si tuviera 50, esa hipoxemia también le va a hacer daño y le va a generar, a fin de cuentas, fallas multiorgánicas. Estas son nuestras metas. En pacientes que tienen EPOC, ¿cuál va a ser la meta? Ellos toleran la hipoxemia, como comentaba al principio. 88 a 92% es suficiente para un paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si lo quieren vigilar con una gasometría, entre 55 y 75 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno es suficiente. Y para los pacientes más graves, por ejemplo, uno que tiene síndrome de estrés respiratorio agudo, que requiere un FIO2 más del 70%, es un paciente con alto riesgo inclusive de muerte, nuestra meta es de 88 a 93% o 55 a 80 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno. ¿Ok? Entonces, estas metas apréndanselas porque aplican para 100% de sus pacientes. Pacientes que requieren oxígeno tranquilamente, pacientes con EPOC o pacientes graves que requieran FIO2 más del 70%, publicadas en Respiratory Care en enero del presente año. ¿Ok? ¿Por qué si nosotros le subimos al oxígeno al paciente le generamos daño? Porque la hiperoxia, así como cualquier fármaco, el oxígeno genera daño cuando se da a dosis elevadas. ¿Ok? El oxígeno genera que se formen más radicales libres de oxígeno y los radicales libres de oxígeno al no unirse a nada están generando daño en muchos lados. Son como moléculas que hacen slam, que están moviéndose de un lado a otro y destruyendo lo que tocan. Generan inflamación, generan daño directo a los cromosomas, al DNA. Inclusive hay teorías que pueden asociarse a incidencia de algunas patologías malignas como cáncer, por ejemplo. También se asocian a alteraciones de la regulación del tono vascular. Pueden generar vasodilatación en algunos órganos, en algunos otros generan vasoconstricción. A fin de cuentas, generan que no tengamos una regulación adecuada del tono vascular en lugares importantes. Si nosotros le incrementamos el oxígeno a un paciente que está, por ejemplo, posoperado, generamos que se favorezcan la formación de atelectasias, muchas cosas que puedan generar la hiperoxemia de daño. Entonces, no tenemos que hiperoxigenar a nuestros pacientes, tenemos que mantenerlos entre 94 y 98% a nuestra gran mayoría para evitar este daño. Nosotros publicamos este artículo en el Critical Care porque estaban promoviendo la hiperoxemia en pacientes posquirúrgicos, cosa que hace daño. Cuidado con la hiperoxemia en cualquier tipo de pacientes, aparte es un gasto, ¿no? Entonces, no hiperoxigenen a los pacientes. Y hablando de que tenemos que mantener al paciente entre 94 y 98%, ¿en qué dedo colocan el oxímetro? ¿Ustedes cómo lo hacen en su hospital? Lo colocan en el dedo índice, lo colocan en el anular, lo colocan en el dedo del pie, lo colocan en la oreja, porque hemos visto oxímetros en la oreja. Pues les voy a decir, según este artículo que salió en 2015, el mejor dedo para medir la oxigenación es el tercer dedo de la mano dominante, cuya mayoría de la gente es la mano derecha. Entonces, ahí deberían colocar el oxímetro de pulso para la mayoría de sus pacientes. Es otra cosa que pueden cambiar inmediatamente a partir de hoy. Quien tenga guardia en la noche, quien tenga guardia mañana, quien trabaje mañana, cuando vean al paciente que tiene el oxímetro colocado en el anular o en el índice, pásenselo al dedo en medio de la mano dominante. Y recuerden que si tienen un paciente que le están monitoreando la presión arterial de forma intermitente y de forma no invasiva, esa mano tiene que estar sin el monitoreo de la TA. El medidor de la TA tiene que estar en el otro brazo para que no se apachurre y no baje la oxigenación y no empiece a sonar al monitor que el paciente tiene hipoxemia, ¿ok? Entonces, del brazo izquierdo le checan la TA y del brazo derecho, la mano derecha, le checan la oxigenación y con eso se van a ahorrar muchísimos inconvenientes. Ahora, ¿por qué? Porque correlaciona más con la gasometría arterial. Si este paciente estamos checando que tiene una saturación periférica de oxígeno del 98% y le sacan una gasometría arterial, seguramente va a ser la misma en la gasometría arterial o muy cercana. También en pacientes que tienen la piel oscura se ha demostrado que tiene algún riesgo de equivocarnos. Por ejemplo, un paciente que tenga piel oscura y que está marcando 98%, a lo mejor en la arteria, si le sacan una gasometría, satura 94 o 95%. Puede tener un riesgo de más o menos un 3%. Entonces tengan mucho cuidado, porque si un paciente, por ejemplo, que tenga piel oscura muy moreno, está marcando 94 de saturación, ustedes pueden decir, está perfecto. Pero si le sacan una gasometría arterial, a lo mejor está saturando 90%.
y ya esto lo puede poner en riesgo. Mucho cuidado con esa situación. Pacientes morenos prefieran tenerlos más cerca del 98% para evitarnos riesgo de que tengan hiperoxemia oculta. ¿Ok? Ahora, conforme pasó la pandemia de COVID-19, se empezó a generalizar el uso de las cánulas nasales de alto flujo. Una de las preguntas que comentaron al principio fue si las cánulas estaban subutilizadas, si no se conocían, si es una terapia nueva. Pues para mucha gente sí es una terapia nueva realmente. Nosotros empezamos a usar las cánulas de alto flujo aproximadamente en el año 2015-2016, o sea, hace 7 años. Pero cuando cayó la pandemia fue cuando se popularizaron en la mayoría de hospitales y se empezaron a comprar equipos o a hacer equipos. Ok, por ejemplo, este es un equipo armado de oxigenoterapia de alto flujo que requiere un presurizador de aire medicinal y oxígeno, un titulador de mezcla de aire y oxígeno con un flujómetro adecuado, un flujómetro convencional como el que tienen en los hospitales para las puntitas normales o mascarilla no nos sirve, tiene que ser un flujómetro especial para el alto flujo. Un monitor de oxígeno externo podría ser, y lo más importante, el humidificador y calefactor de la vía aérea para que entre el aire caliente y húmedo sin que genere lesión a la mucosa traqueal. Y esto se empezó a hacer inclusive en los servicios de emergencias. Antes las cánulas de alto flujo casi eran exclusivas de áreas de terapia intensiva. Actualmente hay en muchos lados, inclusive en domicilios, se están empezando a utilizar las cánulas nasales de alto flujo. ¿Y cómo funcionan? Ok, tenemos en las cánulas nasales de alto flujo 3 cosas que programar. Uno es la temperatura, que les dije idealmente es que le entre el aire al paciente a 37 grados. El segundo es la FiO2, que si nosotros subimos el FiO2 hasta el 100%, pues obviamente va a incrementar la oxigenación del paciente. Aquí donde dice sube el FiO2, sube la presión arterial de oxígeno. Y la diferencia con los demás dispositivos es que podemos subir la velocidad de entrega de oxígeno, o sea, el flujo. Lo podemos subir 20, 30, 40, 50 o hasta 60 litros por minuto. Inclusive hay dispositivos que hasta 70 dejan subir los litros por minuto. ¿Ok? Este incremento de litros por minuto de aire y oxígeno van a generar un incremento en la presión de la vía aérea. Genera un efecto de CPAP. ¿Ok? Porque tanto aire le está entrando a los pulmones y a tal velocidad que infla un poquito los alvéolos y los mantiene inflados, principalmente durante la expiración, que es donde más nos importa. Porque un paciente que tiene tendencia a la hipoxemia por colapso alveolar, se colapsan sus alvéolos a la expiración. En cambio, cuando el paciente expira, pero tiene cánulas nasales de alto flujo, el aire expirado choca con el flujo que está entrando, como si fueran 2 kamehamehas que están chocando y se genera cierta presión en medio. Lo mismo, los alvéolos se mantienen abiertos por ese choque de ambas presiones y se mantiene un incremento en la presión de la vía aérea como un efecto de CPAP. Esto genera que haya un incremento en el volumen al final de la expiración, incrementando la presión arterial de oxígeno, el reclutamiento alveolar, la distensibilidad pulmonar, y al mejorar la oxigenación del paciente, baja el estímulo respiratorio del paciente, bajando la frecuencia respiratoria, disminuyendo el trabajo respiratorio del paciente y el esfuerzo respiratorio, y lo lleva a confort, ¿ok? Y lleva a que el paciente respire más tranquilo. Múltiples artículos han demostrado que al ponerle cánula de alto flujo al paciente, inmediatamente baja la respuesta respiratoria y el trabajo respiratorio, y el paciente se siente bastante mejor en la mayoría de los casos. Si tenemos una de las revisiones de la literatura más importante, que es una revisión sistemática de Cochrane, concluye el autor que la oxigenoterapia de alto flujo es mejor que la oxigenoterapia convencional para padecimientos de hipoxemia. Sin embargo, no ha logrado demostrar ser mejor que la ventilación no invasiva o la ventilación mecánica invasiva ante pacientes graves con hipoxemia, pero sí es mejor que la convencional. Y nada más, según la guía de las cánulas nasales de alto flujo de la Sociedad Europea Respiratoria, en la guía que salió en 2021, la indicación sigue siendo franca, insuficiencia respiratoria hipoxémica, y en la hipercapnia todavía no hay suficiente evidencia, aunque se siguen haciendo estudios al respecto. Si optamos por ponerle cánulas nasales de alto flujo a un paciente, siempre lo tenemos que monitorear, donde sea. Si está en el hospital, si está en su casa, tenemos que monitorearlo. No es un paciente que podamos estar completamente seguros de que va a estar bien, y siempre hay que monitorearlo. Pero el monitoreo de estos pacientes realmente es muy simple, y para eso contamos con un índice múltiples veces estudiado, que es el índice de ROX. El índice de ROX nada más requiere hacer unas simples divisiones, que es la saturación arterial de oxígeno que le medamos en el oxímetro al paciente, dividida entre el FiO2 que yo le estoy otorgando con las cánulas nasales de alto flujo, y esto a su vez dividido entre la frecuencia respiratoria que tiene el paciente. Todo esto lo puedo hacer en el hospital, en urgencias, en terapia intensiva o en su casa, ¿ok? Y si me da una cifra menor de 5, ese paciente, cuidado, está grave, tiene posibilidades de que acabe intubado. Pero si el paciente nos da
Más de 5 es un paciente que puedo vigilar tranquilamente. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que tienen un paciente en el servicio de urgencias que llegó por COVID-19, llegó muy grave, llegó hipoxémico, optan por ponerle cánulas nasales de alto flujo y el paciente tiene una saturación arterial de oxígeno en este momento de 92%, ¿ok? Le estamos otorgando con las cánulas nasales de alto flujo un FiO2 de 80%. 80%. Y tiene una frecuencia respiratoria de 32. Está respirando bastante rápido nuestro paciente, requiere mucho oxígeno y apenas está saturando un 92%. Entonces, hacemos nuestra fórmula que es 92 entre 0.8, porque el FiO2 se expresa en decimales. 92 entre 0.8 me da 115 y entre 32 me da 3.59, lo que es menor de 5. Ok, ese paciente, cuidado, en cualquier momento me puede dar un susto y puede acabar intubado. ¿Estamos de acuerdo? Este paciente no sería candidato para tenerlo en ningún lado, más que en urgencias o terapia intensiva, porque en cualquier momento voy a tener que intubarlo. Sin embargo, supongamos que tienen un paciente que tiene secuelas de COVID-19. Vamos a suponer que ya estuvo hospitalizado nuestro paciente, ya no es contagioso porque ya ya tiene más de, no sé, más de 3 semanas con el tratamiento, ya mejoró todo, el paciente nada más quedó con hipoxemia como secuela. Nuestro paciente está con cánulas nasales de alto flujo, está saturando en este momento 95%, requiere un FiO2 de 50% con las cánulas nasales de alto flujo y el paciente está cómodo, está respirando aproximadamente 20 veces por minuto. Entonces le sacamos el índice de ROX, que es saturación, son 95, entre el FiO2, entre 0.5, me da 190, entre 20 de frecuencia respiratoria, me da un índice de ROX de 9.5. Si me da más de 5, puedo estar muy tranquilo con ese paciente, lo puedo seguir manteniendo con las cánulas nasales de alto flujo y sigo vigilándolo tal vez cada 6 horas, tal vez cada 12 horas, para que no se me complique. Es muy simple este índice de ROX y es el más estudiado. Esta cifra de 5 es la obtenida en un metaanálisis, entonces es la cifra más fiable al respecto. ¿Ok? Entonces esa es la primera cosa que debemos de saber. Un paciente que tiene alto flujo se tiene que monitorear. ¿Ok? También si el paciente estuviera grave, por ejemplo, y tuviera taquicardia, podemos sacar otro índice que es el índice de ROX, pero ajustado a la frecuencia respiratoria. Ok, si el paciente le sacamos el índice de ROX normalizado a la frecuencia respiratoria, o sea, hacemos la misma fórmula, pero entre frecuencia cardíaca por 100, y me da una cifra menor de 8, también es un paciente que podría tener riesgo de intubación. Sin embargo, este es un solo estudio y no ha sido bien validado como el índice de ROX convencional. ¿Ok? ¿Qué otra escala tenemos para monitorear a los pacientes con cánulas de alto flujo? Esta es muy clínica. A veces se nos olvida lo básico que es la clínica de los pacientes. Checamos la frecuencia respiratoria del paciente, checamos si tiene o no aleteo nasal, checamos si no tiene utilización de los músculos accesorios de la inspiración, como los músculos del cuello, el esternocleidomastoideo, o los músculos de la expiración, como los músculos abdominales, y hacemos un puntaje. Si el paciente tiene menos de 20 de frecuencia respiratoria, es un punto. 21 a 25, 2 puntos. 26 a 30, 3 puntos. Más de 30, 4 puntos. Si el paciente está teniendo aleteo nasal, es un punto. Si el paciente tiene uso del músculo esternocleidomastoideo para inspirar, o sea, está usando el cuello, tocándolo, porque recuerden que la papada en un paciente con obesidad nos puede evitar que veamos el uso de los músculos del cuello, le damos un punto. O si el paciente está usando los músculos abdominales para expirar por palpación también, porque casi ninguno de nosotros tiene cuadros, pues también tocándole al paciente le damos un punto. Aquel paciente que tenga de 5 puntos en adelante, o sea, más de 4 puntos, tiene alto riesgo de que acabe intubado. Por tanto, si tienen un paciente en urgencias que está con frecuencia respiratoria de 30 y está usando los músculos del cuello y está con aleteo nasal, ese paciente seguramente va a acabar intubado. En cambio, si tienen un paciente, por ejemplo, en hospitalización o una sala de observación, en una sala COVID o inclusive en su casa, pero tiene una frecuencia respiratoria menos de 20 y no está utilizando los músculos del cuello, ni los del abdomen, ni los de la nariz, para respirar, ese paciente también pueden estar tranquilos, aunque habría que seguirlo vigilando como quiera. ¿Ok? Les puede dar seguridad que el paciente tenga una escala de trabajo respiratorio baja y un índice de ROX alto. Eso les puede dar seguridad para seguir tratando al paciente como está. ¿Ok?
Ahora, tan solo la pura frecuencia respiratoria nos puede generar un riesgo de intubación. Este artículo que salió en 2020, nada más por el hecho de tener taquipnea, una frecuencia respiratoria sostenida por más de 30 minutos, por arriba de 26 respiraciones por minuto, se asoció a más riesgo de intubación. ¿Esto para qué me sirve? Que si mi paciente está respirando menos de 25 veces por minuto, seguramente puedo estar más tranquilo, ¿ok? Este artículo lo publicamos en Navidad, justamente del año pasado, en el American Journal of Emergency Medicine, de todas las estrategias para monitorear y predecir fallo a la terapia con cánulas nasales de alto flujo, y la frecuencia respiratoria aparece en todas. ¿Por qué? Aparece en el índice de ROX, vean, frecuencia respiratoria, en el índice de ROX modificado con frecuencia cardíaca, aparece en la escala de trabajo respiratorio, y en esta puro artículo, la pura frecuencia se relaciona con mortalidad. Entonces, la frecuencia respiratoria es lo que más tiene peso para saber si vamos a o no acabar de intubar a un paciente. Si el paciente lo ven respirar tranquilamente, despacio, con una frecuencia respiratoria menos de 20 por minuto, es un paciente que seguramente le va a ir bien. Pero si es un paciente que está respirando rápido, más de 26 por minuto, inclusive más de 30, peor, es un paciente que aguas tiene mucho riesgo de que se complique y que en algún momento acabe intubado bajo ventilación mecánica invasiva. Pónganle mucho ojo a la frecuencia respiratoria. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, vamos a suponer que tienen un paciente en casa porque no se quiso hospitalizar, porque en el hospital está lleno o porque de plano le da miedo hospitalizarse, porque esas cosas fueron reales, no podemos negarlo. Hay gente que nunca se quiso hospitalizar y tal vez el paciente tenía la posibilidad de contratar un servicio de cánulas nasales de alto flujo o de tener algún dispositivo no invasivo de ventilación, y ese paciente se complica y tiene incremento en la frecuencia respiratoria y tiene incremento en el trabajo respiratorio y en el uso de músculos accesorios y no acude al hospital en 12 horas y se retrasa una intubación 12 horas, ese paciente desafortunadamente tiene más de la mitad del riesgo de muerte comparado con aquel que se intubó antes de 12 horas de ponerse mal. ¿Ok? Ojo. Entonces, por eso es importante siempre monitorear a nuestros pacientes donde estén para no retrasar una intubación si esto se requiere. Pero si el paciente está tranquilo, pues podemos seguir vigilándolo sin mayor problema. Y aquí está en el artículo que nosotros publicamos, aquí están todos los índices para monitorear a nuestro paciente. El índice de ROX, quedamos que menos de 5, alta posibilidad de intubación, entonces más de 5 es un paciente que podemos estar tranquilos. Índice de ROX ajustado a la frecuencia cardíaca, la pura frecuencia respiratoria más de 26 nos habla de que podría acabar intubado, pero menos de 26 nos da tranquilidad. Un índice de trabajo respiratorio más de 4 nos habla que el paciente se va a cansar de respirar, pero menos de 4 nos habla que está tranquilo ese paciente. Y también se propone la escala de Hacor, que es más usada para ventilación mecánica no invasiva, pero también lo han estudiado para cánulas nasales de alto flujo. Más de 5 puntos también se asocia a que este paciente acabe intubado. Esta es la diferencia con las anteriores, aparte de ver la oxigenación, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, también toma en cuenta la escala de Glasgow. O sea que si es un paciente que se nos está quedando dormido, que está teniendo narcolepsia por hipoxemia o hipercapnia, es un paciente que tiene alto riesgo de requerir ventilación mecánica invasiva. Aquí pueden consultar todas sin mayor inconveniente. Entonces, ¿pueden usar las cánulas de alto flujo? Sí, pero monitoreando siempre al paciente muy, muy de cerca. ¿Ok? Ahora, imagínense que el paciente está en su casa, no se quiere hospitalizar, o ya viene de un servicio de hospitalización y ya no quiere regresar al hospital y sigue hipoxémico. Hay otra terapia que puede optimizar la oxigenación en los pacientes con cánulas nasales de alto flujo y es una terapia que es completamente gratuita, que es ponerlo boca abajo. La posición prono es la única cosa que se ha descubierto en la pandemia COVID-19 que ha demostrado más o menos beneficio en pacientes graves. ¿Ok? ¿Cómo funciona poner al paciente boca abajo con cánulas nasales de alto flujo? Pues normalmente vamos a centrarnos en la imagen B de arriba. Tenemos un paciente que tiene distrés respiratorio y que tiene tendencia al colapso alveolar. Vean, todos los alveolos grises están completamente tapados. Y este colapso alveolar está favorecido por el peso del corazón. Si nosotros ponemos al paciente boca abajo, el corazón cae sobre la cama, liberando los alveolos de la parte posterior de los pulmones, que es donde hay más alveolos. Y aparte donde hay más capilares pulmonares. Por tanto, se abren alveolos, nada más por el hecho de quitarles el corazón de encima, y generan más apertura alveolar donde hay más capilares, mejorando rápidamente la oxigenación. ¿Ok? Aparte en México tenemos otra ventaja y en Estados Unidos. Sabemos que Norteamérica es famosa por su índice de obesidad, es donde hay más obesidad a nivel mundial. Entonces, el peso del abdomen también deja caer
cierta presión sobre los alvéolos posteroinferiores, generando colapso alveolar. Aparte del corazón, ahora también les cae encima el abdomen. Entonces, si ponemos al paciente boca abajo, ahora el abdomen cae sobre la cama, liberando los alvéolos de esta parte. Y estos alvéolos están muy ricos en capilares, por tanto, mejora rápidamente la oxigenación. De forma más técnica, tenemos una comparación de un paciente que se encuentra en supino del lado izquierdo y en prono del lado derecho. El paciente que se encuentra en prono queda la mayoría de la parte pulmonar hacia arriba. Y como el gas tiende a ir por gravedad hacia arriba y el líquido hacia abajo, se genera apertura alveolar en las partes posteriores, generando un incremento en las zonas aereadas, que es todo lo blanco. Vean cómo hay más zonas aereadas en el paciente en prono que en el paciente en supino, generando menos atelectasias. Vean cómo hay menos partes negras en el paciente en prono comparado con el paciente que se encuentra en supino. Genera mayor intercambio gaseoso, muchísimo más. Vean todo lo rojo, es intercambio gaseoso, mucho mayor intercambio gaseoso en las partes posteriores del paciente que se encuentra en prono comparado con el intercambio gaseoso del paciente que está en supino, porque hay más alvéolos abiertos en las partes posteriores que están más ricas en capilares y disminuyen los cortocircuitos. Cortocircuitos es lo verde. Vean cómo hay mucho menos cortocircuitos en prono que en supino. Cortocircuito se define como toda la sangre que llega a los pulmones sin recibir oxígeno. Entonces, la posición prono mejora tremendamente el intercambio gaseoso por muchos mecanismos, disminuyendo los mecanismos de hipoxemia. ¿Ok? Y aparte, otra cosa, que ustedes cuando ven un paciente en supino, cuando pasan visita, cuando tienen un paciente en casa que requiere oxígeno, ustedes lo ven respirar y ustedes ven el tórax cómo se expande. Un paciente que está en prono, casi nunca ven el tórax expandirse o la espalda expandirse, ya no. La energía que se estaba utilizando para mover toda la caja torácica en un paciente en supino, ahora en prono se usa nada más para abrir alvéolos, mejorando la disipación de energía y usándola para abrir más alvéolos que empujar caja torácica. Entonces, la posición prono incrementa el volumen corriente, esto incrementa la capacidad residual funcional, incrementa la ventilación, esto hace que disminuya el dióxido de carbono y también se incrementa la perfusión, mejorando la oxigenación de los pacientes. ¿Ok? En el año 2020 publicamos esta pequeña serie de 6 casos en Critical Care de pacientes que no queríamos intubar, que queremos evitar la intubación por múltiples causas. Por ejemplo, teníamos una paciente con neumonitis lúpica, paciente inmunosuprimida, paciente con altas dosis de corticosteroide, paciente joven que sabíamos que si le intubamos tiene un alto riesgo de que generara neumonía social al ventilador y grave por un microorganismo multidrogoresistente. Entonces lo que hicimos fue ponerle en prono con cánulas nasales de alto flujo y afortunadamente se pudo evitar la intubación. Lo mismo sucedió con un paciente con EPOC que no queríamos intubar porque era un EPOC terminal. Si acababa intubado tenía mucho riesgo de condenarlo a un ventilador mecánico de por vida. Entonces lo pusimos boca abajo, le pusimos cánulas nasales de alto flujo y también se evitó la intubación. De estos 6 pacientes pudimos evitar la intubación en 4. Y de los 2 que sí se tuvieron que intubar, nada más una llegó a fallecer y no falleció de hipoxemia, falleció de justamente una infección multidrogoresistente porque era una paciente que no tenía nada de neutrófilos. Esta fue una serie de casos en San Juan del Río, en Oaxaca y en Puebla. ¿Ok? Fotos de los pacientes, la niña de la neumonitis lúpica, el paciente con EPOC, los 2 vean cómo están pronados con el dispositivo de cánulas nasales de alto flujo. Por tanto, pronar un paciente con alto flujo sí es factible, es viable porque es gratuito poner un paciente boca abajo, es seguro, no hay ningún efecto adverso reportado y es eficaz porque puede evitar intubaciones, evitar hospitalización, días de hospitalización y ventilación mecánica. ¿Ok? Si ustedes en algún momento requieren que un paciente oxigene mejor y lo tienen con cánulas nasales de alto flujo, pónganlo boca abajo. ¿Ok? En este artículo que publicamos igual en el 2020, aquí vienen todas las reglas para poner un paciente boca abajo, nada más hacer un checklist preprono, que el paciente esté consciente, que el paciente esté hemodinámicamente estable, que tenga monitoreo con pulso oxímetro, que tenga falla respiratoria hipoxémica, evitar que haya alguna contraindicación como que el paciente tenga alteración del estado mental, por ejemplo, que tengan una lesión cervical o de alguna vértebra importante, por ejemplo, o que ya esté para intubarse, obviamente son contraindicaciones, explicar al paciente el procedimiento, que con las cánulas se le va a poner en posición boca abajo, monitorearlo después de que esté en prono, ver que esté confortable el paciente, ver que no se esté cansando de estar boca abajo, que no se desespere, etcétera. Y si el paciente mejora muchísimo, ya ponerlo en posición supino. Si el paciente no tolera estar completamente en supino con las cánulas de alto flujo, existe otra posición que lo puede ayudar, que es la posición del pensador de Rodin, que es esta. Esta sugerencia se lo publicada en el ATS en 2021 para pacientes que no toleraban la posición prono. Muchos de ellos no toleraban por la obesidad. Entonces, poner un paciente en una silla y con las manos recargadas con la cabeza sobre una cama, vean, aquí está el dispositivo del alto flujo, puede generar que ese paciente mejore su oxigenación sin que se canse y tolerándolo por más tiempo. ¿Ok? Es igual
de efectiva. ¿Ok? Esta es una propuesta, apenas hay un artículo publicado al respecto, pero es nada lesiva, no le va a hacer daño al paciente, entonces pueden llegar a utilizarlo. Igual en casa un paciente podría estar así, si es que requiere mucho oxígeno y no quiere ir al hospital, podría estar así, y si el paciente está oxigenando bien, está perfecto. ¿Ok? Ahora, también publicamos este artículo que se llama, es un estudio que hicimos en 27 hospitales, un hospital de Ecuador y 26 hospitales mexicanos, en el cual de forma retrospectiva analizamos a los pacientes que se pronaron contra los que no se pronaron. Los pacientes que se pronaron tuvieron 23% de intubaciones y los que no se pronaron tuvieron 40% de intubación, o sea, hay más riesgo de intubarse si no te pronas. Y tuvimos una mortalidad reportada de 19% de los que se pronaron y 37% de los que no se pronaron. Por tanto, por lo menos de forma observacional, demostramos que la intubación que la posición prono con alto flujo o con oxigenoterapia convencional se asocia a disminución de las intubaciones y de la mortalidad. Ok, también hicimos un metaanálisis al respecto, la mayoría son con ventilación con alto flujo y todos se enfocan a favor de la posición prono despierto, con alto flujo en la mayoría. Okay, este artículo fue publicado por 6 hospitales, 6 médicos, perdón, por varios médicos de 6 hospitales, fue un metatrial. Un hospital de Guadalajara participó aquí, en el cual se observó beneficio sobre el tratamiento en pacientes con hipoxemia por COVID-19 cuando se ponían en posición prono despierto comparados contra posición supino. ¿Ok? Entonces también se asoció a mayor éxito al tratamiento, inclusive a menor tasa de intubaciones. Este es un muy buen artículo, es el más importante respecto de la posición prono en pacientes con cánulas nasales de alto flujo. ¿Ok? Aquí todos tuvieron cánulas nasales de alto flujo. Y si usamos cánulas nasales de alto flujo, ¿cuándo vamos a pronar al paciente? ¿A los cuántos días? ¿A las cuántas horas? Pues lo más pronto posible. Porque este artículo demostró que aquellos pacientes que se pronan con cánulas nasales de alto flujo antes de 24 horas tienen más posibilidad de sobrevivir que aquellos que se pronan después de 24 horas. Entonces, la idea es pronarlo lo más pronto posible a nuestro paciente que requiera oxígeno y que tenga cánulas nasales de alto flujo. ¿Ok? Ahora, prácticamente para cerrar la charla, la tendencia actual es a intentar evitar las intubaciones, a tener en cuenta el confort del paciente y a partir del COVID-19 también entró en boga algo que se conoce como las preferencias del paciente y la humanización de los cuidados. Seguramente más de uno de ustedes se encontró con que de plano el paciente no quería ir al hospital y háganle el como quieran. Tal cual, si no, yo no voy al hospital porque así ahí se muere la gente. Mucha gente tenía esa idea, pues. Y aparte, desafortunadamente nos atascamos en los hospitales con pacientes graves y a veces ya no cabían más. Recuerdan al inicio de la pandemia cómo estaban saturados los hospitales. Por tanto, se tuvieron que buscar opciones extrahospitalarias para tratar pacientes. Desafortunadamente, la evidencia todavía no es tan significativa al respecto del tratamiento domiciliario con cánulas nasales de alto flujo, pero empieza. Ya empezó. Por ejemplo, aquí tenemos un estudio de pacientes con EPOC que se les da tratamiento con cánulas nasales de alto flujo en domicilio por más de 6 horas al día. En los pacientes que tienen cánulas nasales de alto flujo contra oxigenoterapia convencional, observamos en esta gráfica, tienen menos exacerbaciones por año y menos necesidad de hospitalización. ¿Ok? No tiene efecto en mortalidad, no le vamos a disminuir la mortalidad. Sin embargo, tan solo el ahorrar las hospitalizaciones y las exacerbaciones de EPOC es un beneficio que puede llegar a ser prometedor, ¿ok? Es un artículo de 200 pacientes, cánulas nasales de alto flujo por más de 6 horas al día. Ahora aquí tenemos otro pequeño estudio publicado en el MDPI, de 18 pacientes en casa, o sea, son muy pocos pacientes, pero ninguno de estos pacientes falleció. 18 pacientes en casa con cánulas nasales de alto flujo que tenían COVID-19. Iniciaron su tratamiento en casa. Observen cómo al principio tenían un montón de fiebre, 39 grados, 40 grados de temperatura, les dan tratamiento y conforme pasan los días, 5 días, 10 días, empieza a bajar la fiebre, empieza a bajar la respuesta inflamatoria. La oxigenación, pues al principio vean cómo empezó a empeorar, pero después empezó nuevamente a mejorar la oxigenación. Todo el tiempo, idealmente se tuvieron que mantener arriba del 90% de oxigenación, unos que bajaron inclusive, pero ninguno de estos pacientes afortunadamente falleció. ¿Ok? 18 pacientes tratados en casa con cánulas nasales de alto flujo y con monitoreo remoto de la saturación arterial de oxígeno. Eso estaban siempre vigilándolos en su casa, que estuvieran saturando adecuadamente. Un paciente que realmente yo no me aventaría a tener un paciente saturando en casa entre 70 o 80%, lo mandaría inmediatamente al hospital.
Pero bueno, este estudio así lo publicaron, fueron muy osados. Ni modo, afortunadamente ninguno de estos llegó a fallecer. Y en una revista más seria, que es el European Respiratory Journal, salió publicado 2 casos nada más de pacientes que tienen cánulas nasales de alto flujo a 35 y 55 litros por minuto, pacientes que están en cuidados paliativos, ¿ok? ¿Qué sucede a veces con pacientes que tienen cáncer, por ejemplo, con metástasis a pulmón, que viven con disnea, que la disnea es algo a veces insoportable y que en la literatura se les recomienda inclusive dar ventilación mecánica no invasiva con un dispositivo de CPAP? Pues esos pacientes se sienten mal. Porque si no tienen disnea, porque tienen el CPAP, no pueden comer, por ejemplo, porque tienen esa máscara ahí. Y si no tienen un dispositivo nada más nasal, pues obviamente la molestia es mayor. Entonces, una propuesta es a que los pacientes que estén en cuidados paliativos para que no sufran de disnea es colocarles cánulas nasales de alto flujo domiciliario. ¿Ok? Esa es una propuesta para que estén más confortables. Uno requirió 35 y otro requirió, creo, 54 litros por minuto de flujo, y pues así se la pasaron. Esto es algo nuevo, es algo que nos está dejando la pandemia, el tratamiento domiciliario de múltiples patologías respiratorias. Entonces, si alguien de ustedes está tomando notas de esta plática, llévense a casa, que es algo que está surgiendo, y que si alguien quiere hacer un artículo, una investigación al respecto, pues obviamente se tiene que hacer bajo todo el comité de autorización de ética para hacerlo, pero seguramente pueden obtener algunos resultados siempre y cuando monitoreen bien a los pacientes con los datos y las escalas y las fórmulas que les dije anteriormente. Hay un artículo mexicano del doctor, el neumólogo, el doctor Elizalde del ABC, en el cual refiere tratamiento domiciliario en algunos casos de pacientes con neumonía por COVID-19. ¿Ok? Ahí refiere algunos casos que tienen éxito en su casa, y realmente es que muchos pacientes sí tuvieron éxito tratándose en casa, porque si les dabas medicamento, por ejemplo, dexametasona de forma temprana cuando iniciaba la hipoxemia, si el paciente lo ponías boca abajo tempranamente, si el paciente evitabas que tomara alguna cosa que le hiciera daño, que no se automedicara, evitabas sobrecarga de líquidos, etcétera, y lo vigilabas bien, pues seguramente iba a tener éxito. Ok, entonces se publicó en la revista de Medicina Crítica de México y nos deja con la interrogante al final si un paciente hipoxémico puede tratarse en casa con neumonía. Pues les diría primero, la preferencia del paciente es lo que tiene que respetarse. Si el paciente no quiere el hospital, pues ni modo, o sea, uno tiene que ofrecerle lo mejor, pero si él no quiere, pues optamos por tratarlo en casa de la mejor forma. Si el paciente se quiere quedar en la casa, o el paciente nosotros creemos que se puede tratar en casa, está bien, pero debe tener una monitorización adecuada. ¿Qué se requiere para monitorear a un paciente con cánulas de alto flujo? Un oxímetro de pulso, alguien que sepa medir la frecuencia respiratoria y saber cuánto fluido se le está otorgando al paciente. Obviamente para eso se requiere alguien entrenado que esté vigilando a nuestro paciente. Puede ser un personal de enfermería, puede ser un terapeuta respiratorio, alguien que esté vigilando a nuestro paciente, que esté bien. Y siempre, por favor, tener un plan B, ¿ok? Vamos a suponer que yo tuviera un familiar que dice, ¿sabes qué? No, hijo, no quiero ir al hospital. Ya no quiero meterme ahí, mejor si me voy a quedar aquí en la casa. Hazme lo que quieras aquí en mi casa. Dirás, bueno, le pongo cánulas nasales de alto flujo, pero ¿sabes qué? Ok, pero te voy a monitorear el oxígeno, te voy a estar checando la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura, todo. Y si algo se pone mal y tú te pones mal y baja tu oxigenación y no mejoras, sientes disnea, pierdes el estado de arte, te voy a llevar al hospital rápidamente y ahí vamos a hacer todo lo que es necesario. ¿Ok? Siempre tengan un plan B. ¿Ok? La idea es nunca permanecer más de 12 horas con criterios de gravedad. ¿Ok? Si el paciente durante todo el monitoreo en casa tiene un índice de ROX de más de 5, tiene una frecuencia respiratoria menos de 26, pues está toda mal. Pero si el paciente está respirando cada vez más rápido, si está desaturando cada vez más continuamente, ese paciente no es candidato a tratarse en casa y tal vez sea mucho mejor llevarlo al hospital de la forma más rápida posible. Como conclusiones, el alto flujo es la terapia recomendada ante hipoxemia grave según las guías del European Respiratory Journal, según la guía de Intensive Care Medicine. Se deben realizar estudios próximos para evaluar la eficacia del alto flujo en casa. No tenemos gran evidencia, pero tampoco tenemos evidencia de que haga daño. ¿Ok? No hay algún artículo que diga ese paciente se va a morir si lo tienes con alto flujo en casa. Al contrario, los que hay, todos son de éxito. Obviamente hay poca gente aventurada que se genera este tipo de estudios, ¿no? Porque requieren, obviamente, autorización por comité de ética y un monitoreo estrictamente adecuado para estos pacientes. Y también siempre se debe monitorear a los pacientes con cánulas de alto flujo, con oxímetro, frecuencia respiratoria, confort del paciente
y los signos vitales convencionales. Y siempre, si el paciente llegara a empeorar, trasladarlo en caso de ser necesario al hospital más próximo. Siempre tener un plan B. ¿Ok? Eso es prácticamente todo por mi parte. Tenemos en el canal de entrenamiento en áreas críticas, tenemos múltiples videos de cómo utilizar las cánulas nasales de alto flujo, cómo se programan de a nivel hospitalario, por ejemplo, cuánto le pones de FiO2, cuánto le pones de flujo, cuánto le pones de temperatura. Tenemos inclusive tutoriales, digámoslo así, para que sepan utilizarlas de forma adecuada. Están completamente gratis, de acceso en YouTube. Les sugerimos que se inscriban a nuestra página de entrenamiento en áreas críticas, así la pueden encontrar. Y eso es todo de mi parte. Pertenezco a la Sociedad Mexicana de Medicina Crítica y Emergencias, al grupo de ventilación mecánica Avento. Estas son mis redes sociales para cualquier cosa. Y en Facebook como Ventilación Mecánica Avento nos pueden encontrar. Sacamos artículos relevantes cada que salen, más o menos al día estamos publicando 1 o 2 artículos, posteando todo lo nuevo respecto a ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva, o terapias como el alto flujo. Cualquier cosa estoy a su disposición. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que el chat estuvo hirviendo, no sé si alcanzaste a ver algunas preguntas, pero muchísimo interés por parte de toda la audiencia. Le agradezco a todos. Más de 29 estados de la República conectados, Centroamérica y Estados Unidos conectados, y eso pues nos da mucho gusto porque el tema es un tema que obviamente está generando mucho interés. La conexión es altísima, de verdad pocos ejercicios tenemos para ver esto. Y quiero comentarles a todas las personas que están preguntando que dónde pueden volver a ver esto, dónde pueden. Bueno, les comentamos que esta página en breve, esta ponencia en breve será retransmitida en el canal de Inframédica MX, donde ustedes la podrán volver a tomar, compartir y revisar con mucho gusto. Doctor, hay algunas preguntas, voy a tratar de irlas canalizando en el sentido pues de esto. Me pedían que si podías compartir otra vez la diapositiva donde están los índices de ROX. Nada más yo creo que les quedó ahí la duda, la de índice de ROX y la de ROX modificada. Creo que por ahí tenemos alcance a ella para irla, porque sí, había varios de no la alcancé a leer, no la alcancé a copiar. Exacto, yo creo que es esta, y a lo mejor si quiero regalar algún comentario, doctor, por favor. Ok, bien fácil, mire. El paciente que requiera mucho oxígeno para saturar bien y que esté taquipnéico es un paciente que tiene alto riesgo de intubarse. Vamos a volver a hacer otro ejercicio sin ningún problema. Fíjense, tienen un paciente que está saturando 94%, que tiene un FiO2 de 40%, o sea, sería para el FiO2, para la fórmula se usa 0.4 y tiene una frecuencia respiratoria de 18. Le vamos a sacar su índice de ROX, es 94 entre 0.4 entre 18. Ok, lo voy a hacer aquí en mi calculadora. 94 entre 0.4 entre 18 me da 13. Ok, 13 está correcto porque es arriba de 5. Ok, 13 está muy bien. ¿Cuándo me tengo que preocupar? Cuando mi índice de ROX me dé por debajo de 5. Ese es un paciente con alto riesgo de intubación. Ok, ese sí, llévenselo al hospital. Pues si está en el hospital, vigílenlo muy de cerca porque seguramente va a acabar intubado. Ok, el índice de ROX es la herramienta más usada al respecto. Digan, ¿alguna otra cosa? Ahí nos preguntaban si el índice de ROX solamente se puede utilizar para como indicativo para el alto flujo. Nos decías que no. No, sí, el índice de ROX desafortunadamente nada más está validado con las cánulas nasales de alto flujo. Nosotros justamente ahorita estamos terminando un artículo, un estudio en que estamos intentando validar el índice de ROX para oxigenoterapia convencional. Todavía no lo tenemos publicado, por eso no me gusta hablar al respecto, porque hasta que esté publicado es válido, si no todavía no es válido, pero estamos intentando validar un índice de ROX para pacientes con bajo flujo. Todavía no está publicado. Entonces, hasta el día de hoy, índice de ROX solamente es valorable con cánulas de alto flujo. Y el otro tema que generó también mucha inquietud, doctor, en relación a la posición prono, ¿no? ¿Cuántas horas puede estar un paciente en prono de acuerdo a tu experiencia? Y hubo varias en relación a las lesiones oftalmológicas por pacientes en prono prolongado. Muy buena pregunta para empezar.
En el artículo, en el metatrial de posición prono con alto flujo, se demostró que aquellos pacientes que permanecieron más de 8 horas al día en posición prono fueron los que tuvieron beneficio. Menos de 8 horas no tienen prácticamente ningún beneficio. Entonces, si van a pronar un paciente con alto flujo, que sea por más de 8 horas al día, idealmente. Si aguanta más, pero mínimo 8 horas al día. Esa es la tendencia actual. Ahora, en cuanto a lesiones oftalmológicas, no hay ningún problema, ¿eh? Solamente se presentan lesiones oftalmológicas, faciales, torácicas en pacientes que están intubados y pronados. En ellos sí, porque ellos no se mueven. Pero un paciente que está despierto, él se acomoda de un lado, se acomoda del otro, él solito se protege de las úlceras por presión y del daño ocular. Entonces, de eso no se preocupe. Y otro tema que también surgió con los pacientes con EPOC, doctor, estoy tratando de englobar varias, ¿no? Y tiene que ver con las indicaciones de cánulas de alto flujo en los pacientes con EPOC, y mencionaban alguno, ¿no? Tengo un paciente que ya requiere los cilindros convencionales, nos otorgan a través de flujómetros hasta 15 litros. Los pacientes ya no encuentran una corrección en la saturación con ese flujo. ¿Recomendaríamos en este caso pacientes a los pacientes con EPOC alto flujo? Claro, bueno, yo sí lo haría, ¿eh? Sinceramente, un paciente que no alcanza una meta de oxigenación de más de 88% que tiene POC, ese paciente requiere algo más. Y una de las formas es con una terapia de cánulas de alto flujo. Les recomiendo que si alguien lo haga, lo registre, por favor. Si alguien empieza a tratar pacientes en casa con alto flujo, regístrenlo. Es muy bueno, sería muy bueno que llevaran un registro para saber cómo le va a sus pacientes. Inclusive más de uno de ustedes lo puede llegar a juntar sus datos, inclusive llegar a publicarlo. Todo es un nuevo conocimiento y vamos a ver qué tal si se demuestra que tienen buenos resultados con ello. Entonces, pueden hacerlo. Si un paciente tiene POC y no alcanza una oxigenación adecuada con unas cánulas convencionales, un flujómetro convencional, pueden utilizar alto flujo. El artículo de 200 pacientes pues genera que no hubo ningún efecto adverso. Al contrario, los de alto flujo tuvieron menos exacerbaciones cuando se usó más de 6 horas al día. Pueden utilizarlo, pero sí les recomiendo que lleven un registro para que no se quede nada más hablado. Idealmente una bitácora, todo eso, y lo pueden inclusive en algún momento publicar hasta sus datos. Un trick, doctor, porque están insistiendo mucho en ese tema. 3 puntos que deberían de ser el estándar para iniciar un alto flujo. Ok, hipoxemia que no mejora con oxigenoterapia convencional. O sea, si su paciente le ponen cánulas normales o mascarilla facial y no alcanza una saturación por lo menos de 88%, es un paciente que se le puede intentar con cánulas nasales de alto flujo. Okay, 88% puede ser una meta. Otros querrán más de 92 o algo, o más de 94%, pero la idea es que ningún paciente sature menos de 88%, háganle como le hagan. Entonces, cánulas nasales de alto flujo ante falla respiratoria hipoxémica. 2, el paciente tiene que estar colaborador, tiene que estar consciente, no tiene que estar agitado, no tiene que estar combativo ni nada. Es un paciente que tiene que colaborar con nosotros. Entonces, esa sería otra condición para utilizarla. ¿Sale? Pues básicamente es esto. Y 3 sería siempre que vamos a usar alto flujo, monitorear. Monitorear frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, el FIO2 que le estamos otorgando, y con eso sacamos el índice de ROX y el trabajo respiratorio de los músculos del cuello y los músculos abdominales. Con eso vamos a hacer bien las cosas. ¿Se pueden utilizar cánulas nasales de alto flujo en pacientes embarazadas? Pues fíjense que la evidencia ahí baila, ¿eh? No hay algún artículo grande publicado al respecto, pero sí, o sea, sí se puede considerar utilizarla. Una paciente obstétrica, si la llegan a utilizar las cánulas de alto flujo, nada más recuerden que requiere más oxígeno que cualquier otro paciente. Requiere que sature entre 94 y 98%, ¿ok? Para mantener una oxigenación adecuada del binomio 94 y 98%. Si la paciente está bien con cualquier dispositivo de oxigenación y satura 94, 98, no está taquipneica, está tranquila, está bien. Pero si la paciente empieza a desaturar más abajo de 94%, empieza a tener más frecuencia respiratoria y empieza a empeorar, requerirá seguramente una intubación. ¿Ok? Perdón, doctor. Fíjate que hubo una pregunta acerca de que si es lo mismo el CPAP que el alto flujo. No, el CPAP se puede otorgar de 2 formas, con dispositivos domiciliarios, por ejemplo, para la gente que tiene síndrome de obesidad y hipoventilación, que es una máscara que se le pone en la nariz o en la boca al paciente y se duerme con ella en las noches con un aparatito, o se puede otorgar en el hospital con un ventilador mecánico directamente o con un dispositivo exclusivo de ventilación no invasiva. El CPAP es una máscara que te infla, te otorga una presión y te mantiene inflado y aparte te puede aportar oxígeno. ¿Ok? Es diferente. El alto flujo te entrega un montón de oxígeno y tanto flujo de oxígeno te puede llegar secundariamente a generar
un poquito de presión que te abra los alvéolos. Más o menos, si le abrimos a todo al flujo de oxígeno a 60 litros por minuto, podemos generar más o menos unos 4, 5, máximo 6 centímetros de agua de CPAP en los pulmones. Y esto lo enfoco, doctor, porque nos preguntan, pacientes con ELA que no toleran un BiPAP por las noches, ¿pueden ser candidatos a alto flujo? Un paciente con esclerosis lateral hemiotrófica, híjole, fíjense, ahí la evidencia, híjole, está muy cañón. Como ustedes saben, la esclerosis lateral hemiotrófica es una enfermedad degenerativa que, pues, grave, ¿no? Aquí, en cuanto al alto flujo, yo no he encontrado ninguna recomendación al respecto, pero si hablamos de ventilación mecánica no invasiva, también baila. La evidencia es una evidencia, si no mal recuerdo, 2B de recomendación, la ventilación invasiva para el ELA. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay alguna recomendación que se pueda hacer al respecto. Y cuando no hay una recomendación al respecto porque la evidencia baila, pues básicamente pueden hacer lo que sea, siempre y cuando tomando en cuenta la seguridad del paciente. O sea, pueden optar por utilizar cánulas de alto flujo, siempre y cuando estén monitoreando al paciente, oxigene bien, disminuya la frecuencia respiratoria y esté confortable. Tal vez lo pueden hacer, porque no hay algo más recomendable en ellos, o sea, no hay más. Pueden otorgarle también un CPAP, ventilación no invasiva, también lo pueden hacer, pero el beneficio seguramente no será bueno ni con una ni con otra, y lo único que puede darle un beneficio es que nosotros estemos ahí más de cerca con el paciente para evitar que empeore. Doctor, aquí nos preguntan, porque hay varios temas de pediatría y nos preguntan desde qué edad podría aplicarse el alto flujo. Les voy a ser bien sincero, no me gusta hablar de cosas que no soy experto. Para pacientes pediátricos desconozco exactamente la indicación, sin embargo, si no me equivoco, puede usarse con neonatos inclusive. O sea, creo que sí hay cánulas nasales de alto flujo para neonatal. O sea, desconozco, no me gusta hablar de cosas que no manejo yo. Yo no soy pediatra, desafortunadamente, pero creo que puede usarse inclusive con pacientes neonatos y pacientes pequeñitos, o sea, sin lactantes, sin problema, ¿eh? Y no, también la evidencia también baila un poquito respecto a el alto flujo o el CPAP neonatal. Me parece que se inclina más al CPAP neonatal que al alto flujo neonatal. Me parece, pero no estoy completamente seguro al respecto. Aquí hay una pregunta, fíjate, que me parece importante a lo mejor que la retomáramos, ¿no? El aumento de O2 con alto flujo, ¿hay evidencia de que genere depresión del centro respiratorio? No, afortunadamente esto, fíjense, esa teoría surgió de los pacientes con EPOC, que los pacientes con EPOC, como están acostumbrados a tener hipoxemia relativa, a oxigenar a estar saturando 88%, por ejemplo, y uno le abre más al oxígeno, lo que hace al incrementar mucho el oxígeno es que se estimula el centro neumotáxico que se encuentra en nuestro puente, en el tallo cerebral, y eso puede generar que el paciente genere hipoventilación. Esa es la teoría. Sin embargo, estudios recientes dicen que eso no sucede realmente. O sea, que a pesar de que el paciente con EPOC tenga hiperoxemia, nunca va a generar una apnea significativa. ¿Ok? Eso es como digámoslo así, un mito. Sin embargo, para evitarnos problemas en cualquiera de los casos, solamente le vamos a dar el oxígeno que necesita nuestro paciente. Si usted tiene un paciente que no tiene EPOC, mantenerle una saturación de 94 a 98% va a estar perfecto. Y si el paciente tiene EPOC, mantener una saturación entre 88 y 92% va a estar perfecto y nos evitamos cualquiera de esos problemas. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, hay algunas otras preguntas que tienen que ver con la terapia de alto flujo en el domicilio, pero tiene que ver un poco más con la resolución técnica, doctor, a lo cual a lo mejor me gustaría que nos enviaran un correo electrónico a publicidad@infra.com.mx y lo revisáramos particularmente, ¿no? Porque son muchas dudas de cuáles son los componentes que componen una torre de alto flujo, y a lo mejor yo creo que podríamos compartirles nuestras fichas técnicas de los productos de la tecnología que Inframédica maneja, que pone a su disposición de todo el personal de salud y médicos que está aquí. Quiero que sepan que en Inframédica pueden encontrar este servicio en venta y en renta para sus pacientes, pero sin embargo lo que nos gustaría es que pudiéramos continuar con un proceso de capacitación. Hay muchos a lo mejor que están tocando este tema y les parece muy interesante y nos gustaría continuar con, a lo mejor de una vez hacer el compromiso con el doctor para poder generar una segunda sesión, ya nada más como de duda, más específica, pero sí les pediría por favor que todas las personas que tengan duda, no me gustaría tocar el tema de los costos
y los modelos, ¿no? Me gustaría que nos quieran llegar a través de publicidad@infra.com.mx sus necesidades. Estas preguntas específicas de costos y dónde los pueden conseguir, sin duda es en Inframédica, y ahí nos pondremos en contacto con ustedes para poderles hacer llegar todos los requerimientos técnicos que de verdad podemos resolver desde, ustedes lo saben, estos equipos pueden funcionar porque la pregunta es los cilindros. Estos equipos en algún momento pueden también funcionar en requerimientos básicos, hasta con un concentrador, ¿no? Entonces, vale la pena a lo mejor que revisemos cada una de estas necesidades a través de sus correos y los podamos conducir a una solución y que se acerque con ustedes un personal técnico que tenemos nosotros a nivel nacional que pueda resolver cada una de estas. Entonces, si nos acercan sus correos, así como sus constancias, a publicidad@infra.com.mx, con todo gusto podemos resolver estas dudas. Y ya nada más, para cerrar, doctor, la duda de la ponencia es, otra vez, el dedo medio, no con la roqueseñal ni nada de eso, sino generó bastante inquietud. La medición de la oximetría en el dedo medio, nos preguntan el por qué. Ya algunos compañeros en el chat resolvieron, pero sí me gustaría que cerraras a lo mejor con un comentario puntual de tu parte. Bueno, bien fácil. Por ejemplo, para hacer una demostración de cuál sería la mejor forma de monitorar la oxigenación, tendríamos que hacer lo siguiente: colocar el oxímetro en los 5 dedos de la mano derecha y en los 5 dedos de la mano izquierda y tomar una gasometría arterial con cada dedo. ¿Estamos de acuerdo? La que más correlaciona con la oxigenación por pulsioxímetro y con la gasometría es la del dedo medio. Seguramente nada más es por el hecho del tamaño, que es el dedo más grande y al que le llega mejor circulación comparado con los dedos. Seguramente debe ser por eso. Entonces, si yo correlaciono todas las pulsioximetrías de todos los dedos con una gasometría arterial, la que más se asemeja a la sangre es la del dedo medio. Nada más es por eso. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Y justamente lo que mencionaba acerca de no monitorizar dos signos, ¿no? La presión arterial y la oximetría en el mismo brazo, ¿no? Nada más me gustaría que eso. Un comentario, por favor. Ajá. ¿No? Es la mención específica, ¿no? De que en qué brazo. Lo que pasa es que, ahí le va. Por ejemplo, es muy frecuente que empiece a sonar la alarma en el hospital y dice tin, 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 y marca el oxímetro que está bien bajo o deja de marcar. Y pensamos que el paciente le pasó algo, se extubó, alguna cosa, no sé, el paciente le falta el aire, no sé. Y lo único que sucedió es que en el dedo donde se estaba checando el pulsioxímetro se le está apretando el esfingomanómetro, por ejemplo. Entonces deja de pasar la sangre y marca hipoxemia. Entonces, para evitarnos ese tipo de problemas, monitoreamos la TA en un brazo y monitoreamos la saturación en el otro y nos quitamos de broncas. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, quiero comprometer de una vez a lo mejor a que podamos otorgar algunos talleres de capacitación ya personalizados y en sitio con equipos de trabajo, por lo cual pido que nos manden al correo de publicidad@infra.com.mx. Si alguien de aquí quiere que en su momento Infra nos acerquemos con ustedes para darles un taller ya por la parte técnica, ¿no? De cuáles son los componentes de la torre, los alcances, las necesidades técnicas, y de verdad que vean que es muy accesible poderlos llevar al domicilio como ustedes lo perciben y hacernos llegar estos correos. Es publicidad@infra.com.mx y en ese mismo les vamos a poder hacer llegar la constancia, ¿no? Es publicidad@infra.com.mx. Síganos también en redes sociales como Inframédica MX para poder resolver algunas dudas. Y quiero comprometer de una vez al doctor Orlando a que generemos un segundo webinar, doc, porque la verdad quedó muy lleno el chat de muchas inquietudes y sí me gustaría que en su momento pudiéramos generar una segunda opción, una segunda parte para poder ampliar más temas de esto y poder hacer llegar más conceptos del alto flujo a los pacientes y a los médicos y al personal de salud. Perfecto, con todo gusto, yo estoy disponible sin problema. Perfecto, entonces, pues de una vez reitero la invitación a todas aquellas personas que requieran datos técnicos de las torres de alto flujo que pueden encontrar por parte de Inframédica, nos hagan llegar sus correos y nosotros lo canalizaremos a nuestro equipo de especialistas clínicos que tenemos a nivel nacional para que se acerquen con ustedes, los puedan conocer en sitio sin ningún problema y puedan en su momento ver los alcances. Y una segunda sesión de alto flujo para personal de salud con el doctor Orlando. Doctor, no sé si
tengas algún comentario con el cual te gustaría cerrar. Nada, muchas gracias por la invitación. Estamos disponibles para cualquier cosa. Síganos en la página de Dirección Mecánica Ventos, Sociedad Mexicana de Medicina Crítica y Emergencias. Y pues nada, muchas gracias a todos. Bueno, por mi parte es cuanto en esta sesión. Para ustedes, Inframédica MX, la mejor opción. De verdad estamos para servirles. No, soy muy reiterativo, pero sí me gustaría poder resolver todas las dudas técnicas, costos, alcances y requerimientos de cómo podemos brindar el servicio de alto flujo en sus localidades, sus hospitales. Háganoslo llegar a publicidad@infra.com.mx para que les hagamos llegar la información, y también ahí requerimos una capacitación en sitio, y la parte técnica de nuestros especialistas a nivel nacional se contactarán con ustedes. Lo haremos de modo personal y podemos resolver estas partes. Que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias por tu asistencia y es cuanto por mi parte. Que tengan muy buena noche. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Buenas noches a todos. Hasta luego. Un abrazo.